Los rifles y las granadas ponían a la muerte a trabajar en Zaporilla, en el sur de Ucrania. El frente en la región era poco comentado, lo que no significaba que hubiera menos horror que en otras partes. Ahí, en medio de las explosiones, 3 brasileños vivieron un infierno junto con un teniente ruso luchando entre sí sin saber los nombres ni los rostros de quienes estaban matando. Los brasileños formaron parte de los combates en Ucrania desde muy temprano. En 2022, lamentablemente, ya había noticias de la muerte de algunos, pero también hubo registros del éxito de otros en combate. Poco a poco, sus historias se fueron difundiendo en ambos lados. En cualquier parte del frente, hubo muchos de ellos luchando en Kursk, en Sumy, Donetsk y finalmente en Zaporizhia. Ese último frente era uno de los menos famosos en Ucrania, pero era tan intenso como cualquier otra parte. Los drones destruyeron los vehículos de ataque rusos, como en cualquier otro lugar, acabando con los tanques y los transportes militares. Los soldados de Putin, que lograron salir de esos vehículos y refugiarse en las trincheras, vivieron el terror de tener los drones persiguiéndolos. Cuando ya no tenían dónde esconderse, los rusos, por su parte, estaban bombardeando todo el frente. Las bombas bomba de alto poder planeaban hacia los autos y los explotaban desde los edificios. Cuando parecía que iba a haber una pausa, sus aviones ya estaban en el cielo, lanzando los castigos del Kremlin contra las fuerzas ucranianas. Eran truenos cuyo sonido reventó los tímpanos de los soldados que lograron sobrevivir a la llegada de esos horrores. Ahí, la historia de 3 brasileños y un teniente ruso se cruzaría fatalmente a fines de 2025. Uno de ellos era Lucas Lima, el brasileño que llevaba desde pequeño el sueño de vestir uniforme. Y fue ese deseo el que terminó llevando al Mineiro de São Geraldo hasta la guerra de Ucrania y finalmente al frente en la región de Zaporilla. Nacido en una ciudad pequeña, en la zona de la Mata y criado por sus tíos, llevaba una vida sencilla y reservada. Trabajó durante 4 años en una metalúrgica, pero siempre tenía la mente puesta en el universo militar. Después de que un primo lo llevó a un club de tiro, el interés se convirtió en decisión. Lucas tomó cursos de vigilante y escolta armada y trabajó en la armada en seguridad. Y empezó a ver en la guerra de Ucrania la oportunidad, según él, de finalmente ser soldado. El 18 de julio de 2025, a los 30 años, salió de Brasil como voluntario para unirse a las fuerzas de defensa ucranianas. Soás da Rosa Oliveira, de 29 años, era un voluntario brasileño que dejó São José, Santa Catarina, para combatir en la guerra de Ucrania en 2025. Casado desde hace unos 9 años y padre de 2 niños, decidió viajar por su cuenta a Europa a mediados de ese año, motivado por el deseo de ayudar a la causa ucraniana. Él pagó su propio pasaje, pasó por entrenamientos entre agosto y octubre y fue enviado a la región de Zaporizhia, donde adoptó el nombre en clave Serafim. Francisco Elton de Araújo Cardoso, originario de São Luís do Maranhão, creció con disciplina militar desde pequeño, estudiando en un colegio militar y soñando con seguir una carrera en las Fuerzas Armadas. Sirvió como infante de marina en Brasil y, buscando profundizar esa trayectoria, viajó a Europa, intentando ingresar a la Legión extranjera francesa. Sin embargo, terminó siendo atraído por la movilización de voluntarios brasileños rumbo a la guerra en Ucrania. Él solo le contó a su familia que iría al frente cuando ya estaba en Polonia, a punto de cruzar la frontera. Los 3 brasileños terminaron sirviendo en la misma unidad del Dirección Principal de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania. Es que parte de esa noticia venía de los rusos, identificándolos y rastreando sus movimientos. Mientras los brasileños iniciaban su entrenamiento, el Dirección Principal de Inteligencia ampliaba sus misiones en Zaporilla, lugar al que serían enviados. El Dirección Principal de Inteligencia es un organismo que combina funciones de espionaje, operaciones especiales y recopilación estratégica de información, actuando tanto en inteligencia clásica como en misiones directas en el campo de batalla.
Desde la invasión rusa de 2022, el Dirección Principal de Inteligencia se ha convertido en una de las estructuras principales, asumiendo el papel central en acciones secretas y operaciones de alto riesgo dentro del Dirección Principal de Inteligencia. Existen grupos especializados en reconocimiento profundo, sabotaje y ataques ofensivos detrás de las líneas enemigas, formados por operadores altamente entrenados para actuar en entornos urbanos y rurales, usando drones, vigilancia avanzada y tácticas de guerra irregular. Un ejemplo es el Grupo Táctico Revanche, formado en marzo de 2022 e integrado al Dirección Principal de Inteligencia, que participaba en ataques rápidos, reconocimiento armado y combates intensos, mostrando cómo el Dirección Principal de Inteligencia no es solo un servicio de inteligencia, sino también un comando de fuerzas de élite. En la línea de frente, el Grupo Táctico Revanche se enfrentaba directamente con los osos. Cuando los 3 brasileños llegaron en 2025 fue en la dirección de Kamiansk, en Zaporilla. Los drones rusos empezaron a atacar los escondites ucranianos en Kamiansk en 2024, preparando el terreno para la toma de la aldea. Los soldados fueron sorprendidos en campo abierto, teniendo que correr para escapar de las bombas. Esos drones los persiguieron mientras aún había señales de vida. Muchos fueron cazados mientras corrían desesperadamente buscando refugio. En medio de la persecución, las bombas alcanzaron las trincheras de la ciudad, creando brechas en las defensas ucranianas para que los osos continuaran sus ataques. Los comandantes de Moscú pretendían cruzar el río para dominar por completo la aldea. Sin embargo, los drones ucranianos observaron a los rusos acercándose y al descubrir un lugar donde intentaban montar una base, activaron la fuerza aérea. El MiG-29 se unió a los ucranianos y lanzó una bomba planeadora GBU-62. Impactó fuertemente y rápidamente contra el edificio donde los rusos se escondían, demoliendo la construcción y levantando una nube de polvo y concreto. Los drones espías no detectaron señales de vida. Después, las fuerzas del grupo de usuarios y otras brigadas identificaron los objetivos para la fuerza aérea. A veces, un equipo con drones tenía que adentrarse en el territorio, arriesgándose a convertirse en objetivo de los enemigos, antes de enviar a sus observadores para encontrar a los rusos. Tan pronto como los veían, la advertencia se enviaba para lanzar una de las bombas planeadoras. La GBU-62 es una bomba JDAM. Eso significa que el equipo transforma un explosivo común en un proyectil de precisión guiado por sistema de posicionamiento global. En lugar de depender solo de la caída libre de una bomba normal, calcula la ruta en el aire y corrige su propio curso, alcanzando el objetivo con solo unos pocos metros de margen de error. Está hecha para aplastar posiciones fortificadas, depósitos y estudios, estructuras críticas con un impacto seco y decisivo, quitándole al enemigo aquello que sostiene la guerra. En Ucrania, este tipo de bomba empezó a ser lanzada por cazas ucranianos adaptados y aeronaves occidentales, permitiendo ataques a una distancia de hasta 80 kilómetros sin que el piloto tenga que cruzar directamente el cinturón de defensa ruso. Desde lo alto, la GBU-62 desciende como si fuera guiada por una mano invisible, alcanzando objetivos elegidos con el dedo y abriendo cráteres precisos en lugares donde la artillería común no podía llegar. Estos ataques ucranianos intentaban detener a las tropas rusas que avanzaban contra las trincheras en Kamiansk y hacia Stepnohirsky, cubriendo a los soldados que defendían ese trayecto. Los drones de Moscú espiaron esas áreas para preparar sus propios ataques. La marcha rusa se intensificó en la región y sus oficiales prepararon el camino. Entre ellos estaba el teniente de la guardia Vasily Marsoyev. Él era joven, con 21 años ya tenía la misión de comandar a varios soldados en un frente, con órdenes de avanzar a cualquier costo. Además, él llevaba una carga. Demostrar que no estaba ahí solo por el nombre de la familia Vasily Marsoyev, un hijo del general Arkady Marsoyev, comandante del 18º Ejército. Y no era solo eso, estaba el historial de su abuelo y de su tío, algo que atormentaba sus días. Abuelo, tío, padre, todos formaban parte de la guerra. Desde los tiempos soviéticos, él, la nueva generación, ya nacido después del fin de la Unión Soviética, todavía necesitaba demostrarse en estos nuevos tiempos. Su pelotón ayudó a recolectar las coordenadas para el envío de las bombas bomba de alto poder sus fuertes,
continuando aviones aleatorios Scorpius Curse transportando destino expositores. Casa guarda retribuir para disimilar. Asna, pero lógico, él también es uno de los de Orte. Sistema de posicionamiento global, transformándolas en bombas planeadoras de largo alcance, mientras que Jaidan Occidental se enfocaba en la precisión. Con cargas estándar, generalmente hasta 900 kilogramos, las bombas de alto poder rusas adaptadas apostaron por el poder destructivo bruto, siendo frecuentemente mucho más pesadas, llegando hasta 3.000 kilos, sacrificando la precisión por un área de explosión masiva. No era solo eso lo que Vasily y sus hombres tenían para lanzar contra los ucranianos. Drones pesados también atacaron trincheras mejor defendidas. Las detonaciones derribaron las defensas y el espacio abierto hizo que los rusos ganaran ímpetu en su avance. Rumbo a Kamiansk, Vasily también dirigió los drones más pequeños hacia casas para ataques más precisos. Estos drones bombarderos llevaban granadas y otros explosivos, arrojándolos primero dentro de las casas. Para expulsar a los ucranianos de tantos ataques, el fuego aumentó, llenando la aldea de humo. Sin refugio, algunos de los soldados empezaron a ser atrapados en campo abierto, muertos, mientras intentaban buscar un nuevo refugio. Los árboles no eran buenos lugares para esconderse, las cargas caían sobre los hombres, a veces golpeaban directamente sus cuerpos. Uno de ellos miró desesperado el artefacto rodando cerca de él, sabiendo que solo tenía tiempo para agacharse, bajar la cabeza y esperar lo peor. Los drones volvieron para confirmar las muertes. Esta guerra no tenía piedad, ni con los soldados heridos. Obviamente los kamikazes hicieron su aparición para imponer la desesperación a los ucranianos. El fragor resultante de los impactos consumió muchas vidas, debilitando cada vez más la defensa de Kamiansky. La victoria parecía cercana para los rusos en ese pueblo, pero él quería demostrar su competencia. Él había heredado el nombre de su abuelo, uno de los héroes de la guerra patriótica contra los nazis. Eso le daba orgullo y al mismo tiempo una gran carga. Ahora, además del nombre del tío, el abuelo, héroes de la patriótica, los nazis. El dron del 121º Regimiento de Asalto de Ucrania localizó a los rusos escondidos en un edificio. La carga fue activada en el borde del agujero, dirigiendo la onda de choque y las esquirlas hacia el interior. El 422º Batallón de Sistemas No Tripulados ordenó que los drones Baviagra despegaran. Los ucranianos tenían sus propias plagas para enviar a los rusos. Los artefactos lanzados por esos demonios eran mucho más pesados que los de los drones bombarderos ligeros que aparecieron al inicio de la guerra y podían transportar múltiples municiones para realizar vuelos constantes sobre las líneas enemigas. Ogur también operaba en la zona. Con los brasileños en acción, Lucas y Joás fueron enviados a la misión. En un momento crucial, los rusos ya habían invadido Kamiansk. Los drones Ogur cazaron a los enemigos dentro de la aldea, volando al interior de varios recintos, donde la detonación era aún más letal. Así, la carga explosiva se concentraba en el espacio confinado, destrozando los cuerpos de los rusos. Persiguieron a los enemigos dentro del edificio. Aquellos que lograban escapar de las explosiones escuchaban el zumbido de las hélices descendiendo hacia ellos, pasando entre los árboles hasta encontrarlos y explotar en sus espaldas. Durante la huida, algunos rusos, heridos y desesperados, tomaron una decisión trágica sobre el final de sus vidas frente a las cámaras ucranianas. Elton ya estaba entre los combatientes. Esperaba que su experiencia como infante de marina pudiera ayudar en ese nivel de combates, teniendo más posibilidades que algunos reclutas que llegaban prácticamente sin experiencia militar. Él vio cómo los soldados de Kiev preparaban la artillería y los drones de reconocimiento. Sus centros de comando analizaban la información para que las máquinas soltaran las bombas sobre los invasores. Las espadas alcanzaron a los enemigos, expuestos a los espías del cielo, mientras municiones de racimo explotaban en las líneas de árboles. Los kamikazes realizaron ataques quirúrgicos en los escondites de Kamiansk. Ogur fue llamado al lugar precisamente para contener la situación complicada. El escenario para los brasileños y sus compañeros de guerra estaba lejos de ser fácil.
Lucas y Joás sabían a dónde iban. Cualquiera, con conciencia de la guerra, entendía que eso era el infierno. Había muchas palabras para describir lo que los rusos lanzaron sobre ellos, pero ninguna parecía lo suficientemente fuerte para definirlo. Las toneladas de acero y explosivos que arrasaron el paisaje, convirtiendo edificios enteros en polvo y cráteres, eran explosiones constantes a las que tenían que sobrevivir. El teniente Vasily quería eliminar a cualquier ucraniano sin tener el mismo destino que su tío, quien murió como héroe en la segunda invasión de Chechenia, en 2002. Era importante tener una medalla, pero alcanzar los mismos rangos que sus familiares era imprescindible. Lucas hablaba con sus familiares solo cuando regresaba de las misiones a la base, siempre evitando detalles por seguridad. El propio Joás solo escuchaba, avisó apenas un poco antes de que partiría al infierno a principios de noviembre de 2025. Para entonces, Vasily y sus hombres ya estaban en la zona norte de Kamiansk y planearon llegar a Stepnohirsky. Los operadores de drones lanzaron sus kamikazes, buscando a los ucranianos que intentaban contener a las tropas de Moscú. Los brasileños se dirigían al combate cuando los drones rusos se lanzaron bajo el transporte blindado. Las explosiones impactaron de lleno el vehículo. El impacto deformó el vehículo, el hospital fracturó huesos y el fuego consumió sus vidas. Lucas y Joás murieron en misión y desaparecieron a inicios de noviembre de 2025. Los rusos informaron más detalles sobre las muertes que varios periódicos de Brasil. En ese momento, solo Celto seguía con vida, actuando junto a las fuerzas del Dirección Principal de Inteligencia. Los soldados ucranianos ya combatían dentro de Stepnohirsky, pues Kamiansk ya estaba totalmente perdida. Granadas volaron dentro de las casas y las puertas fueron derribadas para que las municiones entraran, barriendo habitaciones oscuras en busca de objetivos rusos. Los soldados entraban en zonas peligrosas, disparando y viendo las cápsulas vacías saltar de los rifles mientras intentaban abatir enemigos. Antes de cualquier reacción, algunos cadáveres fueron identificados para que supieran contra quiénes combatían, asimilando así información sobre el enemigo, incluso sobre sus oficiales. Los rifles y granadas no descansaron. Cada cuerpo servía como señal de la presencia enemiga, no como una victoria. Era necesario seguir disparando ante cualquier indicio de un ruso. En las casas de la villa se lanzaron granadas en cada habitación para disminuir el riesgo de sorpresas. Las armas de los enemigos fueron recogidas y sus cadáveres se volvían más frecuentes. Al terminar la misión, el teniente Vasily Martsoyev pensaba que el éxito en Kamiansk haría destacar su nombre y el de su familia. Conquistar una aldea de 2.000 a 2.600 habitantes parecía poco frente a lo que su padre conquistó, pero era un paso hacia la gloria y limpiar el nombre paterno. Los ucranianos acusaban a Arkady Martsoyev, comandante del 18º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, de crímenes de guerra por ordenar ataques a civiles en Jersón. Él estaba entre los 5 oficiales rusos denunciados en ausencia por el Servicio de Seguridad de Ucrania, con investigaciones que indican al menos 113 civiles muertos, incluyendo 3 niños, y más de 280 heridos. El pelotón de Vasily se instaló en un edificio en ruinas en Kamiansk. Mientras planeaban la continuación de la batalla, recibieron órdenes de cazar los drones Babiaga que atormentaban a las tropas en Francia. Era crucial derribar esas plagas capaces de cargar tantos explosivos. Además de los drones, los ucranianos lanzaron más cazas MiG-29 con bombas Abu-62. Los drones ucranianos ya habían indicado el escondite de los rusos. Visualizando el movimiento entre las ruinas, el aire fue cortado por las alas de acero que traían la masacre. La ojiva de 227 kilogramos, rellena con una mezcla de trinitrotolueno y polvo de aluminio, se hundió en la construcción y explotó. El aluminio aumentaba el efecto de onda expansiva y el calor generado. El polvo de aluminio era como un combustible extra extremadamente potente. Cuando el trinitrotolueno detonó, liberó gases calientes. El aluminio entonces reaccionó violentamente con esos gases y el oxígeno del aire alrededor, quemándose a temperaturas altísimas. Cuando la bomba estaba programada para detonar al atravesar el techo de la construcción, el ataque maximizaba el daño interno, esparciendo la onda de choque y colapsando la estructura.
Quien no murió por el impacto fue sepultado por los escombros. Vasily no vio la masacre aérea. Oyó las explosiones, sabía que drones ubicaban a sus hombres, pero ignoraba que el URU lo vigilaba desde hacía tiempo. Una tropa avanzada identificó la posición del teniente ruso. Las coordenadas enviadas a la Fuerza Aérea pusieron otro Akbu-62 en curso para regalarles la muerte a los invasores. El final del teniente Vasily fue grabado por el Dirección Principal de Inteligencia, que difundió las imágenes de la muerte del hijo del general, desde dos ángulos diferentes. Los sobrevivientes caminaron entre los escombros, aturdidos, más preocupados por huir que por encontrar los cuerpos. Su agradecimiento por estar vivos era más importante que la medalla de héroe de Rusia que recibiría el cadáver de Vasily. En el regimiento de Vasily hubo más muertos y desaparecidos. Las listas de muertes confirmadas atormentarían a familias rusas, como la del teniente Dmitry Akshin, de 25 años, y de otros como 53 años, Alexander Osokin, de 27 años, Víctor Brik, de 33 años, Vladimir Velochaputkin, de 36 años, y Alexander Talishnev, de 24 años. Solo aquellos declarados como desaparecidos dejarían una esperanza eterna. El teniente no concluyó el combate. El brasileño Elton estaba ahí, todavía gastando la munición de su Rift, en una batalla desesperada por esos pueblos poco mencionados en la guerra de Ucrania. El Dirección Principal de Inteligencia necesitaba ayudar a las brigadas locales a evitar que los rusos siguieran ganando terreno en un territorio que estuvo estancado durante meses. El 108º Regimiento de Rusia contraatacó con drones que detonaban sobre los soldados de Kiev. Así, a mediados de noviembre, Francisco Elton de Araujo Cardoso fue declarado desaparecido en combate cerca de Stepnohirsky. Entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025 había tantos desaparecidos en esa región que era difícil para ambos ejércitos recuperar los cuerpos. La familia de Elton, sobre todo su esposa, seguía buscando información con el gobierno brasileño y autoridades ucranianas. La familia de Lucas tardó 3 semanas en conocer su destino. Los brasileños fallecieron persiguiendo diferentes objetivos que la guerra no respetó. Fueran sueños o experiencias, las únicas experiencias que la guerra valora son la muerte y el sufrimiento. El resto es propaganda del hombre para el hombre, de verdad. Las llamadas tradiciones familiares, como la de Vasily, no son más que repeticiones glorificadas de la tristeza perpetua, traumas a través de las generaciones.